enfermero auxiliar, bachiller en Ciencias y Letras, periodista profesional y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Diplomado en Gestión Pública para Resultados, Diplomado en Periodismo Político y Judicial, Diplomado Periodismo Legislativo, Dibujo Humorístico, Investigación Participativa y mucho más. Le damos la bienvenida a Beri Ornán Gramajo Hernández, nuestro invitado 360. Como cada edición de Susana 360, les agradezco la sintonía y como siempre la oportunidad que nos dan de poder compartir estas historias de guatemaltecos que nos inspiran y que nos hacen sentirnos orgullosos de la tierra del Quetzal. Esta es una visión completa del ser humano detrás del personaje y hoy estoy muy feliz y me siento contenta, agradecida no solamente con ustedes, sino que también con mi amigo que hoy está aquí en la casa y que me ha llenado de letras, de libros, de colores y de esa certeza de que cuando uno tiene la actitud, la perseverancia, se puede salir adelante y lograr estos sueños que luego se materializan y que en tu caso, mi querido Beri, es un libro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Susana. No, gracias por este espacio. Y agradecidos con tu presencia y con el espacio que nos das para poder dar a conocer un poquito del trabajo que hemos hecho a través de este libro. Beri, yo sé que no es fácil, sobre todo para la gente que no está como muy familiarizada con el tema de los libros o que de repente está en el corre-corre en Guatemala o metido más en las noticias, pero es importante que también nuestros niños, nuestras niñas, los jóvenes y nosotros los adultos tengamos la oportunidad no solo de la lectura, sino que también de la lectura hecha en Guatemala, como es este caso. Pero antes de entrar ya al 100% en el tema de lo que has escrito, Beri, ¿me permites leer un fragmento de uno de tus libros? Que me encantó porque se llama Guía de Campaña Política del Poder Local. ¿Cómo conformar, organizar, planificar y ganar una elección de cargo popular? Me encanta que un guatemalteco, más que preocuparse, más que criticar, que es lo que hacemos en las redes sociales, se ocupe y haya escrito una guía. Pero nosotros hoy vamos a hablar de los apodos y ese que está tan simpático que es el libro que tenemos de fondo. Pero lo que me gustó fue, y quiero partir de ahí, de tu nacimiento, esta forma tan colorida de describir cómo naciste. Su progenitora dio a luz al escritor guatemalteco en situaciones difíciles, en una gran alfombra de tierra y bajo la copa de una ceiba del árbol nacional. Ese mismo día fue bautizado por unos torrenciales aguaceros. ¿Qué forma más bonita y más distinta de plasmar una situación que en su momento me imagino que fue muy complicada y difícil para tu mamá? Sí, no, demasiado difícil por la situación en los años en que se dio. No había mucho avance ni en tecnología ni infraestructura, pues, de tener el transporte o a la medida a la hora de que pudiera suceder esas situaciones. Nosotros vivíamos en un campo algodonero donde era muy difícil salir de ahí para un hospital. Pues. ¿Cómo salían? ¿Cómo se movilizaban? Pues era a través de un tractor, que era el único medio que había para poder salir. De esa cuenta que a mi mamá le agarran los dolores, ¿no? Y no había en ese momento, porque era de noche, no había para ir a traer un tractor o a alquilar un tractor en ese momento. Y de esa cuenta ella deciden salir caminando, pues, y ya no aguantó a llegar al hospital, le empezaron los dolores y no hubo más que dar el alumbramiento ahí en el Pero mira, te tenemos aquí vivito Sí. y coleando Sí. y ya dando tu aporte que es fundamental el tema de la educación, el tema de entender y escribir no solamente por hacerlo, sino que tener un estudio detrás. Pero entonces tú naces en Champerico, Claro. creces allá. Sí, es correcto. ¿Qué estudias? Bueno, estudié en Champerico y posteriormente tuve la oportunidad de estudiar enfermería. Yo trabajé como enfermero. Sin embargo, pues me llamaba mucho la atención estudiar periodismo, ¿no? Y de esa cuenta, pues decidí que de alguna manera tenía que hacer ese sueño que yo había idealizado más que todo. Desde niño entonces tú ya soñabas con las letras, con ser periodista, ¿o qué querías ser cuando te para preguntaban? serte honesto, no, realmente no. Bombero, no. Es que los niños siempre dicen quiero ser bombero, quiero ser policía. Sí. Lo que pasa es que yo tenía cierta inclinación porque mi padre siempre lo incitaba a uno a que uno estudiara, ¿no? Ajá. Su mayor sueño fue de que uno fuera un profesional.
y lamentablemente, pues bueno, él sí lo vio cuando yo me gradué y entonces él estuvo muy orgulloso de eso porque él era su sueño. Entonces, pero él tenía una tendencia que anteriormente, como vivíamos en esos campos algodoneros que te decía, él aprendió a inyectar y entonces teníamos cierta influencia de él porque él decía, miren, aprenden porque esto les va a servir. Entonces, él fue empírico. Sí, sí, entonces le decía uno y de alguna manera él influenció para que yo pudiera ir a estudiar enfermería, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos son? Somos 3 hermanos. 3 hermanos. ¿Y tu papá a qué se dedicaba y tu mamá? Eran campesinos prácticamente, ¿verdad? Pero mira qué lindo, creciste entre algodones, entonces. Sí, fue una época bien bonita. Lo que pasa es que también como todas las épocas van terminando, ¿no? Claro. Y eso pues ya solo los recuerdos tiene que uno vivió dentro de esos campos algodoneros, ¿verdad? A ver, Beri, ¿qué recuerdas en algún momento de tu infancia que ahora lo guardes en tu corazón? Y te pregunto esto porque para mí es importante también dar a conocer a nuestra gente de que se puede salir adelante, que no se trata de la situación económica que uno esté atravesando. Claro. Yo no quiero decir con esto que no sea importante tener educación, alimentación, claro, pero también tenemos que tener la actitud, la fe y sobre todo el plan, un plan que llevemos a la acción para que tenga un resultado. A pesar de los escasos recursos económicos, de las limitaciones, ¿qué momento de tu infancia tú guardas y que hoy volteas y dices, wow, todo lo que avancé, algo que te haya dicho tu papá o tu mamá y que tú digas, esto me ayudó y cuando me siento tambalear, lo traigo a mi mente? Te decía lo que más mi padre me inspiraba, ¿verdad? Que él siempre le decía a uno, estudien, decía, estudien. Y bueno, yo tal vez se me grabó mucho en la mente que en un momento, por ejemplo, en mi puerto, en Champerico, donde yo nací, ahí no había otra manera de ganarse la vida más que ir a pescar, ¿no? Entonces yo tenía un amigo que de hecho está en los Estados Unidos, que le decíamos de apodo Conejo. Éramos muy allegados y con aquel nos íbamos a pescar de noche. Era una situación bien difícil porque a veces ganabas 10, 15 quetzalitos, por ejemplo, irte a desvelar toda la noche y aparte mojado, ¿verdad? Entonces yo creo que toda esa situación de pobreza que uno vive, pues lo hace pensar a uno diferente, ¿verdad? Lo hace pensar a uno diferente y decir uno que puede cambiar uno su destino si uno quiere, ¿verdad? Eso me gusta y con eso me voy a quedar, mi queridísimo Beri. Vamos a ir a la pausa comercial. Hace muchos años pescando y ahora pescándonos a nosotros con las ganas de conocer un poco más, de ver estos libros y por supuesto de saber un poco más de tu historia para tomar ejemplo y decir, mientras se tiene vida se puede. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más aquí en Susana 360. Muchísimas gracias por todos sus mensajes, por escribirnos a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @aztecaguate y por supuesto yo siempre los leo en @susanamorazán. Y levanto la taza, esta taza de café delicioso con canela y voy a brindar con mi buen amigo porque tenemos vida, salud, porque tenemos la oportunidad de estar en Azteca, Guate. ¿Y por qué? ¿Qué haríamos nosotros sin las letras? ¿Qué haríamos sin los libros? ¿Qué haríamos sin guatemaltecos como tú? Que nos aportan, porque eso es lo importante, aportar. Sí. Y lo que más me gustó, que estás involucrando a tus hijos. Ya vamos a hablar de libros, vamos a terminar tu historia, que para mí eso es muy, muy interesante y también importante. De enfermero, me imagino que te encontraste en muchas situaciones difíciles, porque el tema de salud en nuestro país es complicado. Sí, definitivamente. Y de la educación ni hablar. Pero, ¿qué te hizo tomar la decisión? Soy enfermero, pero no me quedo ahí. Yo quiero ser periodista. Y te pregunto esto porque no todos hemos tenido la oportunidad del acceso a la educación, pero nunca es tarde. ¿Tú crees que una persona a los 30, a los 40 años puede seguir sus estudios? Pues sí, la verdad es que sí. Toda vez, como tú lo decías, hay vida, tenemos esa oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Muchas veces al final del ocaso de nuestras vidas nos ponemos a estudiar y eso está genial, pues al final de cuentas
es una satisfacción de uno como persona, lograr los sueños que uno se ha propuesto, ¿verdad? ¿Tú lo hiciste? Sí, correcto. ¿A los cuántos años empezaste a estudiar periodismo? Bueno, ya tenía tal vez unos 30 años, 35 años, no me recuerdo bien, pero sí ya estaba un poquito avanzado de edad, ¿verdad? Entonces, vino realmente como tú lo decías, trabajar de enfermería es una situación bien difícil porque realmente no solo en el tema de la administración en sí, de todo el abastecimiento de medicinas, de toda la atención que se le pueda dar al paciente, pero al final de cuentas también involucra mucho el tema financiero, es decir, tú estás en una institución, pero realmente dices, yo aquí nunca voy a salir de lo que estoy haciendo. Y la impotencia que me imagino que viviste en más de alguna ocasión, claro, que tú tenías el conocimiento y querías darle más a esas personas claro, que necesitaban una inyección o medicina. Sí. Y entonces tú decides estudiar paralelamente, sigues trabajando Sí. Como enfermero y estudias periodismo. Correcto. Les cuento que ya tenía la oportunidad de conocerlo, hoy lo reconocí porque tantos años después fuimos compañeros en una corporación de radio, de noticias. Yo tenía 23 sí. años, tú otros tantos Sí, también, correcto. y me gusta ver a persona que se supera, esa persona que no se queda en un solo lugar, porque en ese entonces redactabas, estabas de reportero, Sí. y ahora tenerte aquí con Sí. tus 2 libros y Sí. con más sueños, te felicito. Sí, Eso, muchas gracias, Susana. eso es de admirar. No, agradecido realmente con Dios y también con esta oportunidad que me das para poder presentar. Es difícil a veces que este tipo de trabajos pues se conozcan, si no se tienen los medios para poderlos divulgar de alguna manera cuesta un poquito, pero fue todo un sacrificio y gracias a Dios pues se cumplió y ahí estamos en la lucha siempre, buscando ir para adelante siempre. ¿En algún momento te encontraste con alguna persona que te dijera, mira, estás soñando muy alto? Correcto. Cuidado porque el golpe es más fuerte y es más duro si estás muy, muy arriba. Sí, es correcto. Siempre, como te decía, hay personas que son muy buenas en la vida. Vas a encontrar personas buenas, personas malas, personas egoístas, personas de todo tipo, ¿no? Entonces, sí hubo muchas personas que me dijeron, no, hombre, estás loco, ¿para qué estás haciendo eso? O eso no te va a dar, ¿verdad? Y de hecho no buscamos que esto nos vuelva millonarios, pues, sino que al contrario, tratar de aportar algo hacia Guatemala, ¿verdad? Estás haciendo millonarias a muchas personas Sí. que van a tener en sus manos estos libros. Sí, sí, correcto. Eso sí, y de alguna Sí. otra forma lo que uno siembra va a cosechar y Sí. precisamente no tiene que ser en tema de dinero, puede ser por Claro. otro lado. Este es el libro que entonces ya vamos a presentar, ¿te Sí. parece? Genialidad de los apodos guatemaltecos. ¿Cuál es tu apodo? A mí me decían chaleco. Chaleco. Sí. Yo soy su zanahoria, imagínate. ¿Y por qué te decían chaleco? Bien, yo tenía tal vez unos 6, 7 años cuando nosotros vivíamos en el puerto y la verdad es que era un poquito así inquieto, ¿no? Y muy difícil salíamos del puerto, ¿no? Lo más que llegábamos era a Retauleu, que era la cabecera departamental. Pero cuando ya te hablan de otro lugar, wow, dice uno, pues qué emocionante ir, ¿no? Conocer. Y viene mi mamá me dice esa vez, mi hijo se va a ir conmigo, yo tenía unos 7 años tal vez, se va a ir conmigo, vamos a ir a Shela. Y entonces dije, oh, Shela. Y entonces luego se me empezaba a mencionar de que hacía frío y de que había que llevar algo de abrigo y toda la cosa, ¿verdad? Yo no entiendo, aún no me explico de dónde yo saqué un chaleco, realmente no lo sé, porque me quedaba a mi medida, ¿no? Me puse el chaleco y ya emocionado porque me quería ir y mi mamá no había manera de que saliera, salía a la calle, ¿no? Salía a la calle y me iba a parar a la línea. Y entonces venía un amigo, que es un amigo de la infancia también, Mario Damián, que le envío un fuerte saludo a Chimbombo. Chimbombo, Sí. también tiene su sobrenombre. Sí, entonces Chimbombo fue el que me mira con el chaleco y me grita, ¡chaleco! ¡Chalequito! Y me empezaron ¿Y así quedó? Sí, y me empezaron a decir chalequito. Y de hecho, cuando jugaba fútbol, era conocido solo como chaleco. Lamentablemente ya la mayoría de amigos han emigrado para Estados Unidos y bueno, unos cuantos están en el puerto,
esos son los que aún me conocen como chaleco, ¿verdad? Porque la mayoría de gente pues, no me conoce como chaleco. Y este es un tema muy interesante porque muchas personas toman este recurso y lo adoptan no solamente en casa, sino que también en la escuela, en la oficina. Cuando no se nos queda el nombre de la persona, de repente es como que se le bautiza con un sobrenombre, con un apodo y ya se queda así. Y este es un fenómeno social que se ha investigado y nuestro querido escritor y periodista lo ha hecho. Es una peculiaridad que tiene este libro y es interesante porque viene a enriquecer nuestra cultura guatemalteca. Dime, ¿cómo es que te nace las ganas de hacer un libro y de hacer una investigación? Porque es un libro, si bien a mí me parece simpático, porque veo al conejo y pienso en el conejo Berché, ¿no? Sí, es correcto. El pescado Ruiz y así. Ajá. Pero, ¿cómo es que tú dices, voy a escribir un libro que tenga que hablar e investigar un poco sobre el tema de Guatemala y sus apodos? Sí, surge a raíz de toda la idiosincrasia que hay del guatemalteco, ¿no? Y lo vivía yo en mi barrio, todos, los patojos teníamos apodos y sucedía lo mismo, o sea, a cualquier lado que uno va de Guatemala encuentra que la gente es conocida por su apodo, ¿no? Y entonces me puse a investigar eso, fui a todas las bibliotecas que hay aquí en Guatemala buscando un libro que hablara de apodos, ¿no? ¿Encontraste? No encontré. Y entonces dije, aquí está la cosa. ¡Qué maravilla! Sí, esto es lo que yo buscaba, entonces no hay. ¿Y en esta investigación qué fue lo que encontraste? Bueno, ¿por qué es que las personas hacemos eso? ¿Es más fácil? ¿El cerebro se acomoda? ¿O hay alguna conexión por ahí que no hemos todavía traído en cuenta que se nos presenta para poder enganchar? Porque tanto se esfuerza la mamá en ponerle el nombre a uno para que al final le terminen diciendo su apodo. Sí, es correcto, es correcto. Y pues esa es parte de la cultura guatemalteca, el chapín, ¿no? Pero hay datos muy interesantes, por ejemplo, de que, digamos, Guatemala, México y Ecuador son los países como que más representativos. Eso no lo digo yo, lo dice el historiador Celso Lara. Son los países como que más representativos en temas de apodo, pero no quiere decir que todo Mesoamérica no lo tenga, o sea, todos los países lo tienen, pero digamos, aquí por ejemplo en Guatemala es algo muy común para la gente poder identificar a alguien con su apodo. Y dice uno, pues, wow, y es tan lamentable que habiendo tanta riqueza cultural en ese tema, pues no se tenga nada de algún documento. Pero ahora sí lo tenemos. Vamos a ir a la pausa comercial. Amayaya se llama este libro genial con un escritor que tiene una gran historia, y al volver del corte yo quiero que tú nos digas de dónde viene, dónde se origina. ¿Realmente fueron los españoles cuando llegaron a Latinoamérica o ya nosotros teníamos con nuestros antepasados esta costumbre de los apodos o los sobrenombres? Ya volvemos. Connotaciones sociales sumamente interesantes las que podemos encontrar en el tema del por qué hay sobrenombres, por qué hay apodos, por qué utilizamos ese recurso no solamente en Guatemala, sino que también en otros países de Latinoamérica. En Susana 360 seguimos conociendo de este fantástico escritor que hoy nos ha traído su libro, Amayaya, y que está con nosotros. Bueno, mi queridísimo Peri, ¿de dónde viene esto? ¿Realmente lo trajeron los españoles o ya nuestros antepasados tenían la costumbre de poner sobrenombres? Sí, es correcto. Digamos, la mayoría de personas tiene la creencia de que las personas de los países occidentales cuando vinieron, especialmente los españoles cuando vinieron a esta región mesoamericana, pues ellos trajeron esa costumbre de poner apodos. Y en realidad es parte de la cultura que se dio, ¿verdad? Pero lo interesante de todo esto es que nuestros grupos precolombinos que existieron muchos años atrás, pues ya manejaban esa costumbre de apodar. ¿Y dónde pudiste encontrar eso? Bueno, está en el Popol Vuh, en el Rabinal Ají, el Memorial de Sololá, es decir, en los libros mayas, ahí está toda esa riqueza de los apodos guatemaltecos, y básicamente pertenece a todo ese legado que han dejado los antepasados precolombinos, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, los grupos estos, yo te podría citar algo, digamos que
En el caso del Popol Vuh dice, y vinieron los de Rabalín, ajá, algo así, no me recuerdo bien el dato, pero dice, y subieron y los vieron y se dieron cuenta que no hablaban, dice, y inmediatamente les pusieron los mudos, ¿verdad? Entonces, pero obviamente ya todo en el tema del habla quiché, ¿verdad? Del conocimiento quiché. Mira, la verdad que este libro es para un día y para volverlo a leer una y otra vez. Sí, sí. O sea, son más de 100 páginas donde uno realmente puede entender, y me doy cuenta que además vas por departamentos. Sí, ¿Sí? Lo que pasa es que el libro está estructurado un poquito, hablar un poquito sobre el origen de los nombres, cómo es que se originan los nombres. Y hablamos un poquito también del origen de los apodos, cómo es que se dan los apodos dentro del contexto social guatemalteco, es decir, la costumbre de apodar. Y la parte de la genialidad abarca todo el país, es decir, que por departamento pusimos ciertos personajes que también tuvimos ese trabajo de buscarlos, de ver si querían participar dentro del libro, ¿verdad? De esa cuenta, por ejemplo, yo te podría decir que si tú vas a Chiquimula y preguntas por el Loco Linares, te van a decir inmediatamente, mire, vive en el Molino, de la zona 4, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos dentro del libro, ¿no? Que esa riqueza, que la gente tiene conocimiento, va y lo comprueba, ¿va? Mire, es cierto que aquí usted conoce al Loco Linares, sí, efectivamente le van a decir, y allá vive. Es decir, todo lo que se está hablando dentro del libro está fundamentado en que la gente lo conoce por su apodo, claro, no por su nombre. ¿Sabes con qué sueño yo? Porque me gusta esto de cada lugar, del significado de su nombre, porque en algún momento nos hemos, y seguramente a ustedes les ha pasado, nos hemos juntado con extranjeros o muchos turistas que quedan, y que no se va a enamorar de Guatemala, ¿no? Queda pero fascinado, y conocen mucho de nuestro país, sí, y a veces uno se queda corto y dice, conoce el más que yo, que nuestros niños sepan por qué Retaluneu, por qué Jalapa, y voy a aprovechar para leer acá un fragmento de Jalapa, porque de ahí es mi familia, por parte de mamá. Jalapa, el nombre proviene del náhuatl, Xal, y Pan, significa lugar de arena. Qué belleza, que era lo que yo decía, por ejemplo, con Guatemala, porque muchos decían, pero ¿por qué Guatemala? Es como algo malo, no, les decía, es Cuactemalán, ¿no? Lugar de árboles. Sí, correcto, de ahí es correcto. Me gusta muchísimo que tengamos esta oportunidad, que tengamos este libro, Amayaya, para que puedan aprender. Y dime algo, dentro de la investigación encontraste que en Guatemala es el único país donde le ponen sobrenombres así sumamente rápidos, que la creatividad del Chapín, ¿no? A los funcionarios públicos también hay otros países que destacan por esto. Bueno, porque aquí ya ni siquiera se ha terminado de decir quién es el presidente, el mandatario, y ya tiene su sobrenombre. Sí, de hecho ahí... Y es simpático. Sí, de hecho va una parte donde hablamos de los apodos de expresidentes, ¿no? Entonces habla un poquito sobre los apodos que tuvieron los expresidentes, y de alguna manera tocamos el apodo del actual presidente, ¿verdad? Que realmente esto... ¿Cuál es el apodo del actual presidente? Bueno, que le dicen el hombre en la luna, ¿no? Entonces, pero digamos, son situaciones que... Quería probarlo para ver si no se quedaba callado y no lo iba a decir. Sí, no, está bien, es parte de la cultura guatemalteca, y no se trata ni de crítica, de ofensa, sino que es algo simpático, ¿no? Sí, al final de cuentas es lo que sucede, ¿verdad? Y te digo, me topé con mucha gente que decía, mire, a mí no me diga mi nombre, a mí dígame mi apodo. ¿Verdad? Porque a mí así me conocen, y es más, a mí me gusta que me digan mi apodo. Pero ¿y qué pasará en el cerebro de nosotros los humanos? ¿Por qué será que es como que más fácil hacer esa conexión por asociación, tú crees? Sí, es correcto. Yo creo que es parte de facilitar la comunicación, creo yo, porque dentro de la investigación sucedía eso, de que uno le decía a la gente y decía, no, es una forma de comunicarse uno más rápido, de conocer a la persona, decía, o que se tiene la confianza necesaria para poderle decirle a la persona eso. El problema es si uno está en una reunión, o está con el jefe, o es un tema así muy serio, y de repente uno termina diciendo el apodo del compañero, o de su jefe incluso, y ahí te das cuenta que no sabes el nombre de la persona. Claro, es correcto, es que sí ha sucedido mucho de eso, ¿no? No la conoces por su nombre, sino que más que todo por el apodo. Y se topa uno en cualquier parte que tú vayas
del país de Guatemala, ¿no? Dentro de esta investigación, algo que nos pudieras compartir, no todo, ¿no? Porque la idea es que podamos comprar el libro y leerlo. De interesante de la investigación que realizaste, que no lo tengamos en cuenta. Bueno, me gustó mucho de conocer incluso personajes, porque a raíz de eso, pues uno va descubriendo cosas que uno no sabía. Por ejemplo, en el caso de los expresidentes, en el caso de los personajes guatemaltecos, tuve la oportunidad de entrevistar a varios de ellos. Y la verdad que, bueno, es muy bonito porque hay muchas situaciones que uno no conocía y que ellos se las dan a conocer a uno. Entonces es bastante interesante. En el caso del libro, pues el Camayaya es el nombre de un personaje. Ay, mira, yo le estaba quitando la C. Claro, si ahí está, es Camayaya. Sí, Camayaya. ¿Y qué significa? Bueno, Camayaya es un personaje de Zacatepeques. Entonces, esta persona dice que, pues muy pequeño, estaba jugando pelota en su patio de su casa y la abuelita le había dicho ya que se entrara a dormir porque ya era hora de dormir, ¿no? Y entonces, pues no lo hacía, él seguía jugando y de repente dice que la abuelita llegó enojada y dijo, Roberto, le digo, a la cama, ya, dice que le dijo. Y entonces dicen que de ahí surgió, dicen que de ahí surgió el Camayaya, ¿no? Entonces, de hecho, Julio Roberto Roldán, que es el nombre del personaje, él dice pues que él se siente tan a gusto con su apodo que difícilmente se lo quita. Entonces sí existe. Sí existe. Camayaya. Sí existe Camayaya. Es decir, que cada vez que yo estaba diciendo Amayaya, él decía, no, Susana, no, zanahoria, no es Amayaya, es Camayaya. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir en mis redes sociales donde te pueden encontrar, donde pueden encontrar el libro. Y ya para finalizar 360, muchas gracias por haber aceptado la invitación, que sigas con esa chispa, con ese entusiasmo. Y como últimas palabras, ¿qué más podemos esperar de ti en tu próximo proyecto? Bueno, estamos trabajando un libro que se llama Las visiones de mi padre. Ese es un libro que recoge un poquito la autobiografía de él y pues más que todo es un tema cristiano que va enfocado a las visiones que él tuvo, que Dios le dio ese don de tener visiones y pues en su momento él me dijo, mire, yo quisiera escribir estas visiones, ¿verdad? Entonces, aun cuando estaba vivo, él me las trasladó y estamos trabajando en ese proyecto y esperamos pues a un corto tiempo poderlo publicar. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, Susana. te siga abriendo puertas, portones y todo lo que necesites. Gracias. Muchísimas gracias, será hasta una próxima edición de Susana 360. Un beso, se les quiere muchísimo.